El ejercicio concreto es el 9, y segunda menos 4y segunda menos 4y igual a e a la 2x sobre x, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos primero. Hallamos la solución complementaria, ¿verdad? Para eso entonces tenemos la ecuación homogénea asociada. Esa ecuación homogénea asociada. A partir de esto establecemos la ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar será m cuadrado menos 4 igual a 0. Es decir, que las raíces para esto serán 2 y menos 2. De donde la solución complementaria será C1 e a la 2x más C2 e a la menos 2x. Bien. Vale, a partir de esto entonces vamos a plantear la solución particular. La solución particular será un u sub 1, una función u sub 1 de x por e a la 2x más una función u sub 2 de x por e a la menos 2x. A partir de esto, vamos a hallar los valores de 1 y 2. Entonces, para esto, vamos a calcular primero W, que es el gaussiano del conjunto fundamental, e a la 2x, su derivada que es 2, e a la 2x. Acá tenemos e a la menos 2x, e a la menos 2x, y su derivada que es menos 2, e a la menos 2x. ¿Cuánto da este gaussiano? Si nosotros hacemos el producto de la diagonal principal, esto es menos 2. El producto de la diagonal secundaria también es menos 2. Entonces esto queda menos 4. Bien. Ahora, W sub 1. ¿Quién es? El W sub 1 será en la primera columna 0 y e a la 2x sobre x. Acá tenemos e a la menos 2x menos 2 veces e a la menos 2x. Producto de diagonal principal da 0, producto de la diagonal secundaria da menos 1 sobre x, da menos 1 sobre x. W sub 2, ¿quién es? Tenemos e a la 2x, 2 veces e a la 2x. Y acá tenemos 0 e a la 2x sobre x. Y esto va a ser e a la 4x sobre x. Planteamos entonces u1 y u2. Entonces, u1', o bueno, directamente u1, ¿quién es? Es la integral de W1, que es menos 1 sobre X, menos 1 sobre X sobre W que nos dio menos 4. Por dx, esto es
menos un cuarto de la integral de, bueno, menos un cuarto no, queda positivo. Queda un cuarto de la integral de 1 sobre x de x. Es decir, esto es un cuarto del logaritmo natural de x. Recuerden que acá omitimos la constante integración. U sub 2, ¿quién es? U sub 2 es la integral de e a la 4x sobre x por dx. Vale, ¿esta integral no tiene primitiva? Profe, y el -4. Ah, bueno, el menos 4. Acá quedaría el menos 4. Bueno, quedaría menos un cuarto, esto sí quedaría menos un cuarto de la integral de e a la 4x sobre x de x. ¿No tiene primitiva esa integral? Sí, esa integral parece que no es una integral elemental, ¿no? Habría que dejarlo expresado. Como vimos en uno de los ejercicios que está en el texto, en alguno de los ejemplos, hay que dejar expresado, bueno, en este caso habrá que dejarlo expresado. Entonces, y sub p, ¿quién será? Y sub p será u sub 1, que es un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de x, por y sub 1, que es e a la 2x. A ver, vamos a ver si lo pusimos en ese orden. E a la 2x. Y acá tenemos menos un cuarto de esta integral. Voy a poner acá de una vez y sub 2, que es e a la menos 2x. Esta es y sub 2 por la integral de e a la 4x sobre x sobre x de x. Esta sería y sub p, y bueno, a partir de esto podemos plantear la solución general, ¿no? Que sería y sub p más y sub c. Bueno, podemos dejarlo así. Podemos dejarlo así. Vamos a ver ahora ecuaciones de Cauchy-Euler. En ecuaciones de Cauchy-Euler vamos a seguir usando variación de parámetros. Las ecuaciones de Cauchy-Euler son ecuaciones diferenciales que tienen una forma muy específica. Son ecuaciones diferenciales en las cuales cada una de las derivadas de enésimo orden, es decir, cada una de estas derivadas va a estar acompañado de una potencia de x que coincide con el mismo orden. Es decir, la enésima derivada va a tener x a la n multiplicando. Y bueno, podrá tener una constante también. Una constante en cada uno de estos. Pero si ustedes observan aquí, además de las constantes, están apareciendo potencias de x. Acá tenemos x a la n por la enésima derivada. X a la n menos 1 por la n menos 1 derivada. X por la primera derivada. Y bueno,
1 por y. A este tipo de ecuaciones diferenciales las conoceremos como ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Bien? La característica es precisamente esa, que la potencia de x, una potencia de x se está multiplicando a una derivada de enésimo orden y precisamente coincide con el mismo grado, ¿sí? El grado de la potencia de x coincide con el orden de la derivada. Vamos a ver el método de solución. Hasta el momento nosotros habíamos supuesto que la solución a la ecuación diferencial, cuando era con coeficientes constantes, era de la forma e a la mx. Bien. Para ecuaciones de Cauchy-Euler, la suposición va a ser la siguiente. Entonces, ¿cómo es la ecuación diferencial? Es de la siguiente manera. A sub n, voy a poner esto en otro color, que es lo nuevo, x a la n, derivada de orden enésimo, más a sub n menos 1, x a la n menos 1, derivada de orden enésimo, de orden n menos 1, así sucesivamente, hasta llegar a sub 1, x, derivada de primer orden de y de x, más a sub 0, y igual a g de x. Bueno, acá importante resaltar cada uno de los a sub i's es constante. Para cada i que está variando desde 0 hasta n. Cada uno de esos a sub i's es constante, ¿vale? Bueno, así son las ecuaciones de Cauchy-Euler. Entonces, método de solución. Mucha atención, el método varía un poco y varía de la siguiente forma. Entonces, primero, resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Resolver la ecuación diferencial homogénea asociada. Sí, el ejercicio de ayer ya lo resolvimos. A ver, voy a poner acá para que pronto tomen un pantallazo de cómo quedó la solución del ejercicio. Bueno, ahí empieza la solución del ejercicio. Primero hallamos el y sub c, ¿cierto? Hallamos la solución complementaria. Luego hallamos y sub p. En este caso fue necesario dejar expresado el u sub 2. El u sub 1 lo pudimos calcular. El u sub 2 es una integral que no tiene primitiva. Y así quedaría la solución y sub p. Bien, tomen allí una screenshot. Entonces, bueno, volvemos al método de solución para ecuaciones de Cauchy-Euler. Lo primero es resolver la ecuación diferencial homogénea asociada.
La ecuación diferencial homogénea asociada se va a resolver cuando suponemos, entonces acá, suponga, o bueno, se supone que la solución es de la forma. Hasta este momento nosotros suponíamos que la solución era de la forma e a la mx. Ya no. Ahora la solución va a ser de la forma y, vamos a poner esto de otro color, y igual a x a la m. La solución vamos a suponer que es de la forma x a la m, es decir, una potencia de x. Y de hecho funciona a partir de cómo están dados la ecuación diferencial. Bien, ¿cómo está la ecuación diferencial? Entonces, se supone que la solución es de la forma así, se obtiene, entonces obtenemos una ecuación auxiliar. Obtenemos una ecuación auxiliar. Esa ecuación auxiliar va a tener raíces, ¿verdad? Va a tener ciertas raíces. Obtenemos una ecuación auxiliar y hallamos sus raíces. Entonces, mucha atención, porque acá vamos a empezar a analizar casos. Primer caso. Entonces, para raíces reales distintas. Entonces, la ecuación auxiliar nos va a arrojar raíces y dependiendo de la forma de esas raíces vamos a escribir una forma de solución u otra, ¿vale? Entonces, para raíces reales distintas tenemos lo siguiente. Si M1 es diferente de M2, diferente de M3 y todas diferentes hasta Mn, escribimos lo siguiente. Bueno, escribimos en la solución, vamos a poner acá no hasta Mn, sino hasta un Mk. Puede ser que no todas las raíces sean reales distintas. Puede ser que no sé, de 10 raíces, 8 sean reales distintas, ¿vale? Entonces, ¿qué escribimos con esas 8 reales distintas? Entonces, escribimos en la solución complementaria lo siguiente. Para la solución complementaria vamos a escribir, por ejemplo, para la primera raíz vamos a escribir x a la m1 multiplicado por una constante más c2 x a la m2 más c3 x a la m3 y así sucesivamente, más c sub k x a la m sub k. Bien, tal cual como estamos suponiendo la solución la estamos suponiendo x a la m. Entonces, para cada una de esas raíces vamos a escribir un término de este estilo, x a la m, multiplicado por una constante, y bueno, hacemos una suma de esos resultados. Bien, ese es el caso 1. Entonces vamos a poner aquí primer caso. Primer caso, raíces reales distintas. Segundo caso. El segundo caso, vamos a hablar de raíces reales repetidas. Bueno, entonces acá, si M1 es igual a M2, es igual a M3, tenemos acá una raíz que se repita, es igual a MR
una raíz real que se repita r veces, ¿vale? ¿Qué escribimos? Entonces, escribimos en la solución lo siguiente, una solución complementaria. Mucha atención. Entonces, para la primera raíz, vamos a escribir nuevamente x a la m1 por la constante. Para la segunda raíz, que es repetida, por lo tanto voy a escribir acá mismo x a la m1, ¿cierto? Porque m2 es igual a m1, entonces voy a dejarlo una vez escrito en términos de m1. Acá vamos a tener una constante c2, pero como acá van a tener repeticiones, ¿qué hacemos para quitar las repeticiones? Acá no vamos a multiplicar por potencias de x, no. Vamos a multiplicar por potencias del logaritmo natural de x. Bien, acá tenemos entonces c sub 3 x a la m1, ¿cierto? m3 también es igual a m1. Y acá vamos a tener logaritmo natural de x al cuadrado. Potencias del logaritmo natural de x. Y así sucesivamente hasta llegar a c sub r x a la m1. M sub r también es igual a m1. Y aquí tendremos entonces el logaritmo natural de x elevado a la r menos 1. ¿Cierto? Elevado a la r menos 1. Eso es lo que vamos a hacer cuando tenemos las raíces reales repetidas. Entonces, ¿cómo quito las repeticiones? Si ustedes observan, lo que tengo escrito en azul básicamente es lo mismo, ¿no? Una constante por x a la m1, ¿cierto? Todo lo que está escrito en azul es así. Para quitar las repeticiones en la solución, lo que se hace es precisamente ir multiplicando a cada una de esas partes de la solución por una potencia del logaritmo natural. Una potencia del logaritmo natural. Vamos a ver. Y ahora vamos con las raíces reales distintas. Bueno, aquí en el texto, lo que pasa es que toma dos raíces reales repetidas, ¿no? Entonces no se alcanza a ver muy bien. Pero más adelante de una vez, bueno, vamos a verlo nosotros de una vez. El texto más adelante dice, bueno, ¿qué pasa si se repiten más veces? ¿Qué pasa si se repiten más veces? No, mentiras, en este sí no dice. No, entonces es en otro texto en el que sí dice, ¿qué pasa si se repiten más veces? Se van multiplicando por logaritmo natural. Por eso logaritmos naturales. Ah, no, mentira, sí, acá lo dice. Acá lo dice. Dice, bueno, para ecuaciones de orden superior, si una raíz m1 se repite k veces, ¿cierto? Tiene multiplicidad k. Entonces, ¿qué soluciones aparecen allí? Aparece x a la m1, x a la m1 logaritmo natural, x a la m1 logaritmo natural al cuadrado y así sucesivamente. Bien, así sucesivamente. Vamos para el tercer caso, que es el de raíces complejas conjugadas. Y acá vamos a hablar de raíces complejas conjugadas distintas. Tercer caso. Raíces complejas conjugadas. Bueno, aquí para que se comprenda un poco mejor, vamos a trabajar solamente, a ver, vamos a trabajar con dos parejas de raíces. Bien. Entonces, supongamos que M1 es de la forma alfa más beta i. Las raíces vienen en parejas. Si está alfa más beta i, tendrá que estar alfa menos beta i, ¿vale? Vamos a tomar una M3 que sea teta menos teta más lambda i.
y una M4 que sea su conjugada, teta menos lambda I. Bien, vamos a hacer esto con dos parejas de raíces complejas conjugadas para que quede un poco mejor la idea. Entonces, a partir de estas raíces, escribimos en la solución complementaria y sub c, lo siguiente. Para la primera raíz, mucha atención, porque antes que escribíamos algo del estilo e a la alfa x por coseno de beta x. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a escribir algo de la siguiente forma. Para M1 vamos a escribir x, vamos a poner esto en amarilla, x a la alfa, acá no va x a la alfa por el coseno de beta logaritmo natural de x. Así, ¿vale? ¿Qué vamos a escribir? Bueno, esto irá multiplicado por una constante C1. ¿Qué vamos a escribir para la segunda, la M2? A ver si no recuerdo mal, sí, el positivo es el que genera el coseno. Sí, el positivo es el que genera coseno, el negativo es el que genera seno. Para M2, tenemos x a la alfa, seno de beta por el logaritmo natural de x. Bien, esto para M2. Entonces, para M3, ¿qué se genera? ¿Quién me dice? ¿Qué se genera para M3? Sería x elevado a la teta por el coseno del lambda logaritmo de x. Perfecto. Coseno de lambda, logaritmo natural de x. Y entonces para M4 tendríamos C4 por x a la teta, seno de beta logaritmo natural de x. De esa forma se van generando esas soluciones. Bien. Aquí más adelante, al final del Profe, capítulo, ¿sí? qué pena, en C4 no sería multiplicado por el seno de lambda en vez de beta. Ah, sí, perdón. Acá en la. Al final de esta sección, creo que el texto hace un comentario de qué pasa cuando las raíces complejas se repiten. Vamos a ponerlo nosotros de una vez para, si encontramos un caso como esos, saber qué hacer. Entonces, cuarto caso. El cuarto caso son raíces complejas conjugadas repetidas. Raíces complejas conjugadas repetidas, y para no hacer esto muy extenso, vamos a suponer que M1 es de la forma alfa más beta I, que es igual a M2, pero siempre que aparezca una raíz de la forma alfa más beta I, debe aparecer su conjugada. Es decir, que debe haber alguna raíz alfa menos beta I. Entonces vamos a suponer que la positiva se repite una vez y la negativa se repite también una vez, ¿vale? Su conjugada. A partir de esto, ¿qué escribimos en la solución? Entonces, escribimos en Y sub C lo siguiente. Para M1, tenemos C sub 1, X a la alfa, coseno de beta por el logaritmo natural de X. Esto para M1.
Para M2, que es la repetición de M1, ¿cierto? Es una raíz que se repite, tenemos lo siguiente. C sub 2, y acá vamos a escribirlo de la siguiente manera. A ver, lo normal sería escribirlo así, en el siguiente orden. X a la alfa, acá tendríamos el coseno de beta logaritmo natural de X, ¿cierto? Pero como hay una repetición, le vamos a agregar algo. ¿Qué le vamos a agregar? Logaritmo natural de X. Es decir, en este caso, en ecuaciones de Cauchy-Euler, las repeticiones no se quitan multiplicando por potencias de X. Las repeticiones se quitan multiplicando por potencias del logaritmo natural de X. ¿Vale? Entonces, bueno, acá tendremos más C3, X a la alfa, seno de beta logaritmo natural de X, más C4, X a la alfa, acá tendríamos entonces seno de beta logaritmo natural de X, y aquí en esta parte entonces multiplicamos por logaritmo natural de X. Y así serían las soluciones para raíces complejas conjugadas repetidas. A ver, raíces complejas conjugadas repetidas tal vez no salgan en muchos casos. ¿Por qué? Porque si tuviéramos, por ejemplo, dos raíces complejas conjugadas repetidas, quiere decir que la ecuación diferencial es al menos de orden 4, ¿cierto? Y si la ecuación diferencial es al menos de orden 4, por ejemplo, si tuviéramos que resolver una ecuación no homogénea, de orden 4, entonces esos determinantes, el Gaussiano, el W1, W2, W3 y W sub 4, cada uno sería un determinante de 4 por 4, ¿vale? Y bueno, luego tendríamos que ver qué resulta de las integrales de esos determinantes. Entonces sería un proceso, un ejercicio tal vez muy largo. Por eso no es usual encontrar problemas así. Después de la solución del ejercicio, a ver, vamos a ir a la parte de arriba. Acá empezamos con la descripción del método de ecuaciones de Cauchy-Euler. Acá después de la solución, Y sub P, tenemos lo que son ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Qué son las ecuaciones de Cauchy-Euler? Son ecuaciones que tienen cierta característica particular, ¿no? La característica es que cada una de las derivadas de enésimo orden, o sea, cada una de las derivadas que aparecen en la ecuación diferencial, va a ir multiplicada por una potencia de x que coincide el grado de la potencia de x con el orden de la derivada, ¿vale? Como está allí. Cada una de las a sub i's que tenemos allí son constantes, cada una de ellas son constantes, y estábamos analizando el método de solución. Primero hay que resolver la ecuación homogénea asociada. Para resolver la ecuación homogénea asociada debemos suponer que Y sub C se obtiene a partir del supuesto de que la solución es Y igual a X a la M. Cuando nosotros hacemos Y igual a X a la M, a partir de eso resulta una ecuación auxiliar, un polinomio en términos de M básicamente. Y entonces a partir de las raíces de ese polinomio en términos de M, tenemos los cuatro casos, ¿cierto? Primer caso, raíces reales distintas. El polinomio puede tener raíces reales distintas. Escribimos la solución así como una suma de esas potencias de X. Si son raíces reales repetidas, las repeticiones las quitamos multiplicando por potencias del logaritmo natural de X. Si son raíces complejas conjugadas distintas, entonces las soluciones se generan de esta forma.
x a la alfa, coseno de beta x, y bueno, las demás, ¿cómo están? Y el cuarto caso, de raíces complejas conjugadas repetidas. Que también la parte de la repetición se quita multiplicando por potencias del logaritmo natural. Entonces, esa es la primera parte, ¿vale? Esa es la primera parte. La primera parte es resolver la solución, encontrar la solución complementaria, ¿sí? Entonces, resolver la ecuación diferencial homogénea asociada, atendiendo a los casos. Segundo paso. ¿Cuál será el segundo paso para resolver un problema de esto? Entonces, hallar y sub p. Y aquí es importante aclarar que para hallar y sub p debemos hacerlo por variación de parámetros. Es decir, lo que estábamos estudiando ayer. Por variación de parámetros. ¿Por qué debe hacerse por variación de parámetros y no por coeficientes indeterminados? Porque coeficientes indeterminados era para ecuaciones diferenciales de coeficientes constantes. Variación de parámetros no pide eso, ¿sí? No pide eso, no pide que sea de coeficientes constantes. Los que hicimos nosotros ayer y de hecho los que aparecían hasta el momento eran de coeficientes constantes, ¿cierto? En la sección 3.4. ¿Por qué? Porque necesitábamos hallar y sub c, ¿sí? La complementaria. Y la complementaria hasta ahora solo sabíamos hallarla cuando los coeficientes eran constantes. Pero ahora podemos hallar la complementaria para una ecuación de Cauchy-Euler, ¿bien? Donde los coeficientes no son constantes, ¿cierto? Son potencias de x. Y entonces ahora variación de parámetros lo podemos utilizar para un conjunto más amplio de ecuaciones diferenciales. Entonces acá y sub p debe hallarse por variación de parámetros. Y, bueno, o sea, se repite todo igual, ¿no? En términos de la variación de parámetros. Una vez hallamos la solución por variación de parámetros, escribimos la solución general. Vamos a revisar un ejemplo aquí, un par de ejemplos, y luego procedemos a hacer ejercicios. A ver, miremos el ejemplo 3 que tenemos aquí en pantalla. Es un problema de valores iniciales, es una ecuación diferencial homogénea de Cauchy-Euler, ¿cierto? ¿Cómo sé que es de Cauchy-Euler? Recordemos la característica. La característica a reconocer es, tenemos segunda derivada, debe aparecer una segunda potencia de x. Primera derivada debería tener una primera potencia de x. Como no aparece, bueno, no pasa nada. Y la función y, entonces estará multiplicada por una constante. Entonces, aquí vamos a suponer que la solución es de la forma y igual a x a la m. Cuando suponemos eso, a ver qué pasa. Si y es igual a x a la m, y', ¿quién es? ¿Quién es y'? Y' es m, x a la m menos 1. ¿Quién es y segunda? Es m por m menos 1, x a la m menos 2. Claro, cuando yo llevo estos valores a la ecuación diferencial, observe. 4 veces x cuadrado por y segunda. ¿Qué queda? Queda 4 veces m por m menos 1, ¿cierto? Y acá tenemos x al cuadrado por x a la m menos 2 da x a la m, ¿vale? Voy a ir haciendo de una vez un factor común. 17 veces y. 17 veces y será entonces más 17 veces por x a la m. De una vez lo tengo en factor común y esto va a ser igual a 0.
Entonces aquí esto de una vez, bueno, de una vez esto resulta ser una, una ecuación en la cual podemos decir, bueno, x a la m puede ser cero o todo este polinomio puede ser cero. ¿Bien? Pero si x a la m es 0, quiere decir que x vale 0. Y por lo tanto, tendríamos acá una solución trivial. Y igual a 0. Pero resulta que la solución trivial siempre está, por eso se llama trivial. Entonces, ¿qué otra solución hay? Bueno, la otra solución tal vez será cuando este polinomio sea igual a 0. A esto es a lo que nos vamos a referir con la ecuación auxiliar de ecuaciones de Cauchy-Euler. ¿Bien? Entonces ahora se trabaja con esa parte. Acá tenemos esto. 4 por m menos 1 más 17, que será este polinomio. Encontramos entonces las raíces m1 y m2, que son complejas conjugadas, y a partir de eso escribimos la solución. ¿Bien? ¿Qué es lo que queda hacer finalmente? Evaluar en las condiciones iniciales y establecer los valores de C1 y de C2. Y ya estaría. Veamos una donde, por ejemplo, en esta es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler no homogénea. Nuevamente de Cauchy-Euler tenemos acá, ¿cierto? Potencia de x acompañando las derivadas. Es no homogénea. Lo primero que hacemos, muchachos, es resolver la ecuación homogénea asociada. Y la solución de la ecuación homogénea asociada, como aparece por aquí, tiene esta ecuación auxiliar, m-1 por m-3 igual a 0. Y a partir de eso, entonces, tenemos las soluciones. 1, m igual a 1 y m igual a 3. Es decir, que la solución complementaria, como es c sub 1 por x más c sub 2 por x al cubo. Es decir, que ¿quiénes serán nuestras funciones del conjunto fundamental? Y sub 1 es x y y sub 2 es x al cubo. Muy importante, ayer cuando nosotros definimos el método de variación de parámetros, dijimos que algo que era importante es que la ecuación diferencial esté ¿en qué? En forma estándar. Recordemos, forma estándar es que el coeficiente de la derivada de mayor orden sea 1. ¿Cómo consigo eso? Divido toda la ecuación diferencial en x al cuadrado, ¿vale? Y observen, cuando yo tomo esta ecuación diferencial y la divido toda en x al cuadrado, obtengo esta otra ecuación diferencial, ¿cierto? Tengo y cuadrado menos 3 sobre x, y prima, perdón, y cuadrado no, y segunda menos 3 sobre x, y prima, más 3 sobre x al cuadrado y, igual, observe que la otra parte, la parte no homogénea, también se divide en ese valor, en x al cuadrado. Es importante tener esto muy presente porque si la ecuación diferencial con la que estoy trabajando resulta no tenerla en forma estándar, ¿cierto? Si no la tengo en forma estándar, el resultado no va a ser una solución particular. ¿Bien? ¿Qué será el resultado? No sé, cualquier cosa, simplemente una función. Pero solución particular no lo va a hacer. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto en forma estándar, importante identificar el f de x. Por eso les decía ayer también que es importante reconocer la forma estándar porque si no el f de x va a cambiar. ¿Vale? Y entonces ahora procedemos a hacer las cuentas. Tenemos acá el w, tenemos el w sub 1, ¿cierto? Donde tenemos acá 0 y f de x. Una vez tenemos W1 y W2, planteamos, como lo veníamos haciendo, el U sub 1', que es ese cociente, ¿cierto? W1 sobre W, el U sub 2', W2 sobre W, y bueno, luego lo que queda es hacer esas integrales. Que bueno, la primera va a ser por partes, la segunda es inmediata, ¿no? Y una vez se tienen esos valores de U, entonces lo que se procede es hacer
el producto acá en el planteamiento de y sub p, ¿vale? Se hace ese producto en el planteamiento de y sub p. Y bueno, algo que podemos observar acá como resultan la parte de la solución particular. Ahí de una vez resulta la parte de la solución particular. Y bueno, las unimos y ahí tenemos la solución general. Bueno, con estos dos ejemplos que revisamos, vamos a hacer nosotros un par de ejemplos, un par de ejercicios. Entonces, bueno, aprovechando que hoy es viernes 13, ¿cierto? Que hoy es viernes 13. Si algo le faltaba al 2020, tal vez era un viernes 13, pero ya está, acá está. Pues aprovechando que hoy es 13, vamos a hacer el ejercicio 13 a ver qué resulta. Bien, tenemos 3 veces x al cuadrado y segunda más 6 veces x y prima más y igual a 0. ¿Vale? Entonces, primero, siempre haya la ecuación diferente, la solución a la homogénea asociada, en este caso es homogénea. Entonces, solamente vamos a contar con la homogénea. ¿Cómo se plantea entonces? Vamos a plantear que la solución a esta homogénea es y igual a x a la m. Calculamos entonces las derivadas, tenemos m, x a la m menos 1, esta es y y segunda es m por m menos 1, x a la m menos 2. Al igual que en el caso anterior, uno va a empezar a encontrar una regularidad en la ecuación auxiliar. La regularidad es la siguiente. Cuando yo reemplazo la segunda derivada, ¿cierto? Queda x a la m menos 2 por x al cuadrado, queda x a la m, ¿cierto? Cuando reemplazo la segunda derivada. ¿Y qué queda dentro del paréntesis? Queda 3 veces, es decir, la constante, y queda m por m menos 1. Básicamente para, ahorita les muestro un poco más evidente el atajo. Acá tenemos entonces, cuando multiplique la primera derivada, la potencia de x, que es x a la m menos 1, por x queda x a la m, y por lo tanto quedará 6m, ¿cierto? 6 por m. Y bueno, más y, que factorizándole x a la m quedará 1. Esto igual a 0. Entonces, nuestra ecuación auxiliar será esto que está acá. 3 por m menos 1 más 6m más 1. Si ustedes observan la ecuación diferencial, una vez uno ya ha hecho varios ejercicios, puede notar que la ecuación auxiliar, ¿quién es? Básicamente es como estarme olvidando de las potencias de x. Entonces estoy tomando el 3 y el y segunda, bueno, no es que se cambie por eso, ¿no? Pero ya ustedes me entenderán. Esto lo voy a poner m por m menos 1, ¿vale? Acá quito esa potencia de x, eso se va a ir allí con ese x a la m menos 1, y esto va a ser 6m. Y la y ponemos 1, igual a 0. ¿Bien? Y ahora lo que debo hacer es, bueno, algunas cuentas acá, 3m cuadrado, acá va a salir menos 3m, más 6m queda menos 13, más 3m, más 1 igual a 0. ¿Cómo son las raíces de ese polinomio de grado 2? Bueno, vamos a mirar, tiene coeficientes 3, 3 y 1. Es decir, que las raíces m1 es menos 1 medio más raíz de 3 sextos
Y M2 es menos 1/2 menos raíz de 3 sextos de I. ¿Cómo es entonces la solución para esto? La solución complementaria, ¿cómo es, muchachos? ¿Cómo es? Bueno, esto será C1, bueno, perdón, no, X a la menos 1/2 por el coseno de raíz de 3 sextos logaritmo natural de X, ¿vale? Más C2, X a la menos 1/2 por el seno de raíz de 3 sextos logaritmo natural de X. Claro. Ahí les va a hacer un zoom inverso. Voy a hacer un poco más. Ahí está. Desde que planteamos, a partir de la ecuación diferencial, planteamos la ecuación auxiliar, ¿cierto? Y tenemos ahí las raíces de esa ecuación auxiliar y cómo queda la solución, ¿cierto? La solución complementaria. Profe, una pregunta. ¿Podría volver a repetir cómo halló la ecuación de las raíces? A ver, esta se halla de la siguiente manera. Para este tipo de problemas de Cauchy-Euler, uno siempre va a suponer que la solución es de la forma x a la n, ¿vale? A partir de esto hallamos la primera y la segunda derivada. Y esa primera y segunda derivada simplemente se reemplazan, bueno, junto con la función y, se reemplazan en la ecuación diferencial, ¿vale? Y luego hacemos un factor común x a la n, lo que resulta acá en la ecuación auxiliar. ¿Bien? Cuando uno ya ha hecho varios ejercicios, puede notar lo siguiente, que a partir de esto la ecuación auxiliar, ¿qué será? Básicamente será la constante, ¿cierto? 3. Y toda esta parte de x al cuadrado por y segunda simplemente entonces la reemplazamos por esto. ¿Sí? No es que literalmente se reemplace, porque acá realmente va a haber un factor, ¿no? Solamente estoy hablando del atajo. Y acá tenemos entonces 6 veces, y esto va a ser m. Y bueno, y simplemente lo reemplazamos por 1. Vamos a ver otra ecuación diferencial. Y en esa otra ecuación diferencial, vamos a ver qué pasa cuando bueno, usamos el atajo, básicamente. Vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a escoger alguna que en este caso sea no homogénea. O bueno, vamos a hacer una de grado 3 homogénea. Hagamos, a ver, 16. Puede ser la 16. En la 16 tenemos entonces x al cubo y3' más xy' menos y igual a 0. Entonces, a ver si por ahí vamos con el atajo. ¿Cómo sería la ecuación auxiliar? Entonces, tenemos tercera derivada. Tercera derivada, acá esto iría m
por m menos 1 por m menos 2. ¿Sí? Para esta parte. Acá tenemos x por la primera derivada. ¿Eso será qué? Eso será simplemente m. Acá tenemos menos 1 igual a 0. Esa es mi ecuación auxiliar. Si es claro o lo hacemos, bueno, hallando las derivadas y reemplazando. Vale, vamos hallando las derivadas. Entonces, y vamos a ver qué es esta ecuación auxiliar. Tenemos acá, y es igual a x a la m. Y' es que en la derivada de x a la m, que es m, bueno, m por x a la m menos 1, ¿verdad? Y segunda, ¿quién es? Entonces derivo y', esto es m por m menos 1, x a la m menos 2. Y y tercera es m por m menos 1, derivada de x a la m menos 2, es m menos 2, x a la m menos 3, ¿verdad? Reemplazamos en la ecuación diferencial. Tenemos tercera derivada, que es m, bueno, vamos a poner acá primero que nada el x al cubo, ¿cierto? Y voy a reordenar esto. Voy a poner primero el x a la m menos 3. Y ahora sí multiplico por m menos 1 por m menos 2. ¿Vale? Seguimos mirando la ecuación diferencial. Esto viene siendo x cubo por y tercera, ¿cierto? Esto de acá es y3', más x por y'. Entonces tenemos acá x y y' es x a la m menos 1 por m. ¿Vale? Esto es aquí y'. Y finalmente tenemos menos y. Menos y que es menos x a la m. Todo igualado a 0. Voy a hacer un factor común x a la m. Puedo hacerlo ¿por qué? Porque x al cubo por x a la m menos 3 es x a la m. ¿Vale? Y x por x a la m menos 1 es x a la m. Entonces, haciendo un factor común x a la m, ¿qué resulta? Resulta m por m menos 1 por m menos 2 más m menos 1 igual a 0. Y esta es mi ecuación auxiliar. Esta que está acá adentro. Es mi ecuación auxiliar. ¿Vale? Entonces, la ecuación auxiliar, bueno, así tal cual esta no me sirve. Tengo que hacer los productos, ¿cierto? Entonces, ¿esto qué será? Tenemos m al cubo. Hacemos toda la distributiva y va a quedar m al cubo. Y bueno, si multiplicamos ahora, bueno, tenemos m por m, queda m al cubo. M por m por menos 2, queda menos 2m cuadrado. Ahora, m por menos 1 por m, queda menos m cuadrado. Y m por menos 1 por menos 2, queda 2 veces m. Más m menos 1. Sí, ahí hacemos toda la distributiva. Vamos a reorganizar esto. Esto es m al cubo menos 3m cuadrado más 3m menos 1 igual a 0. A ver, esto es la factorización, o bueno, la forma ampliada
de m menos 1 al cubo. De m menos 1 al cubo, ¿verdad? Quiere decir esto entonces que tenemos tres raíces que se repiten. M1 es igual a 1, M2 es igual a 1 y M3 es igual a 1. ¿Listo? Bueno, yo les aconsejo que hasta que no tengan bien interiorizado cómo extraer la ecuación auxiliar, vayan haciéndolo de esta manera, ¿sí? Calculando las derivadas y vayan haciendo las sustituciones, ¿sí? Sustituyendo, haciendo un factor común x a la m y obteniendo la ecuación auxiliar, ¿vale? Yo de todas formas les muestro más o menos cómo hacer el atajo para que después puedan ahorrar un poco de tiempo. Pero al principio es mejor que lo hagan así. Es mejor que lo hagan así para que puedan hacerlo correctamente. Vale, acá cómo queda entonces la solución. A ver, los escucho. ¿Cómo queda la solución, muchachos? ¿Cómo queda? Sería ¿Sí? C1 por X a la 1, A la bueno, por 1, X, sí. más C2 X a la 1 por el logaritmo de X, Perfecto. más C3 X, bueno, a la 1 por el logaritmo de X al cuadrado. Perfecto. Así sería la solución. Esa entonces es la solución a esa ecuación diferencial homogénea. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Ahora una ecuación diferencial que no sea homogénea. ¿Vale? Una que no sea homogénea. Y acá, bueno, vamos a usar variación de parámetros. Yo creo que resolvamos de una vez un PBI. En un PBI no homogéneo, ¿cierto? Tendremos que hacer que tendremos que resolver la ecuación diferencial no homogénea y además someter a los valores iniciales, ¿no? A ver, acá los PBI realmente no son muy complicados. De hecho, todos son homogéneos excepto los dos últimos y el último, la parte no homogénea es una constante. El penúltimo, el último sí tiene algo variable, pero bueno, vamos a ver cómo resulta esto. Es de segundo orden. En general estos ejercicios tienen algo de proceso por delante, entonces por eso no esperamos que las funciones involucradas sean muy complejas. ¿Ok? Entonces, veamos. Tenemos x segunda, x cuadrado y segunda, menos 5x y prima más 8y igual a 8x a la 6. Las condiciones iniciales son las siguientes. Y evaluado en un medio es igual a 0. Entonces, vamos a ir por los pasos, ¿no? Primero vamos a hallar y sub c. Para hallar y sub c, entonces, bueno, hacen las derivadas, ¿cierto? Y es igual a x a la m, y' es igual a m, x a la m menos 1, y y segunda es igual a m por m menos 1 por x a la m menos 2.
Sustituimos en la ecuación diferencial y nos queda la siguiente ecuación auxiliar. La ecuación auxiliar será entonces m por m menos 1. Acá tenemos menos 5m más 8 igual a 0. Es decir, acá tendremos m al cuadrado menos 5m queda menos 6m más 8 igual a 0. ¿Cierto? Acá tenemos, bueno, esto será, la factorización será m menos 4 por m menos 2, ¿cierto? Igual a 0. Es decir, que las raíces son m igual a 4 y m igual a 2. M igual a 4 y m igual a 2. Vale, ¿cómo es la solución a partir de esto? ¿Quién es Y sub C? Será C1 x a la 4 más C2 x al cuadrado. ¿Vale? Listo, tenemos la solución complementaria. Ahora vamos a hallar la solución particular. Para la solución particular, entonces, segundo, vamos a hallar Y sub P. ¿Vale? Mucha atención, recordemos, para la solución particular lo primero que debo es tener la ecuación diferencial en forma estándar. Entonces voy a dividir todo en x al cuadrado. Queda entonces y segunda menos 5 sobre x por y prima, ¿cierto? Menos 5 sobre x por y prima. Y bueno, acá tenemos más 8y, queda entonces más 8 sobre x al cuadrado y. Y acá tenemos 8x a la 4, ¿cierto? Tenemos aquí 8x a la 6 dividido en x al cuadrado queda 8x a la 4. Vale, tenemos entonces así la ecuación diferencial ya en forma estándar. ¿Por qué necesito tenerla en forma estándar para poder identificar a este señor de acá? El f de x. Ese f de x. Ahora, vamos a plantear cómo son estos U1 y U2, ¿verdad? Entonces, primero vamos a calcular W. W, ¿quién es? Si ustedes observan, tenemos acá en la solución complementaria x a la 4, x al cuadrado, la derivada de x a la 4, 4x al cubo. Acá tenemos 2x. Calculemos este W. Entonces acá va a aparecer 2x a la 5 menos 4x a la 5. Es decir, esto es menos 2x a la 5. Ahora, el W sub 1. ¿Quién es el W sub 1? La primera columna será 0 y 8x a la 4, ¿cierto? 0 y f de x. Y la segunda columna tal cual está. Es decir, esto va a ser menos 8x a la 6. W sub 2, ¿quién es?
Bueno, la segunda columna es 0 y 8x a la 4. Y acá tenemos 8x a la 8, ¿cierto? Ahora, u sub 1, ¿quién vendrá siendo? U sub 1 es la integral de w sub 1 sobre w. Es decir, a ver, esto es menos 8x a la 6 sobre menos 2x a la 5. Menos 8x a la 6 sobre menos 2x a la 5. Acá esto será entonces, bueno, 4 integral de x de x. Es decir, esto será 2 veces x al cuadrado. U sub 2, ¿quién es? U sub 2 será w sub 2, que es 8x a la 8, 8x a la 8 sobre menos 2x a la 5. Menos 2x a la 5 de x. Esto entonces será menos 4 integral de x al cubo de x. Esto entonces será menos x a la 4. Una vez teniendo entonces el u sub 1 y el u sub 2, entonces planteamos y sub p. Y sub p, ¿quién es? Será nuestro y sub 1, que es x a la 4, ¿cierto? X a la 4 por u sub 1. Es decir, esto es 2x a la 6. 2x a la 6, ¿cierto? Ahora más u sub 2 por nuestro y sub 2. Y sub 2 es x al cuadrado. X al cuadrado. Y esto es x a la 4, el u sub 2, entonces queda menos x a la 6. Menos x a la 6. Por lo tanto, acá va a quedar simplemente x a la 6 como solución particular. Finalmente, entonces, escribimos la solución general. ¿Quién es la solución general? Este es el ejercicio número 16, si no estoy mal. A ver, miramos. Ah, no, perdón, este es el 30. El 30. 16 ya lo hicimos. Entonces, esto será C1, x a la 4, más C2, x al cuadrado, más x a la 6. Esta es la solución general. ¿Qué nos falta? Los valores iniciales. Bien, resolver el PBI. Entonces, tenemos y evaluado en un medio, a ver, creo que sí era en un medio, y evaluado en un medio es 0, y evaluado en un medio es 0, entonces vamos a ver a partir de esto que tenemos. Entonces, y evaluado en un medio, y bueno, nada más pongamos y' evaluado en un medio, creo que también es 0, sí, también es 0. Entonces, y evaluado en un medio, que es 0, va a ser igual a ¿qué? A C1 por un medio a la 4. A ver, un medio a la 4, 2 a la 4 es 16, queda acá un 16, más C2 por un cuarto y más un sexto, esto será un 64avo. Un 64avo. Entonces tenemos, bueno, un 16avo de C1 más un cuarto de C2 igual a menos un 64avo. Vale, ahora necesitamos Y'. ¿Quién es Y'? Y' será 4 veces C1 x al cubo más 2 veces C2 x más 6 veces x a la 5.
¿cierto? Esto entonces evaluado en un medio será igual a ¿qué? Vale. Entonces, bueno, tenemos un medio al cubo, esto es un octavo por 4 es un medio, tenemos acá entonces un medio de C1. Acá tenemos un medio por 2 es 1, queda entonces C2. Y acá tenemos X a la 5. Un medio a la 5 es un 32avo. Un 32avo por 2 es un 16avo y queda 3. Entonces queda 3 16avos. Queda una segunda ecuación que es un medio de C1 más C2 igual a menos 3 16avos. Ahora lo que queda es resolver este sistema de ecuaciones 2 por 2. Tenemos entonces acá un 16avo de C1, el sistema 2 por 2 es así. Más un cuarto de C2 igual a menos un 64avo. Acá tenemos un medio de C1 más C2 igual a menos 3 16avos. ¿Vale? Bueno, resolvamos ese sistema. Recordemos que podemos, bueno, la calculadora nos ofrece esa opción de resolver sistemas 2 por 2 y 3 por 3. Bueno, vamos a poner entonces acá un 16avo, un cuarto, menos un 64avo. A ver, según esto, el valor de C1, a mí me está dando que C1 es menos un medio y C2 es un 16avo. No sé si les esté dando los mismos resultados, pero que sí. De esta manera, entonces, la solución del PBI, ¿cómo será? Será menos un medio, x a la 4, más un 16avo, x al cuadrado, más x a la 6. Y esta será la solución del PBI de ese problema de Cauchy-Euler. Bueno, ¿preguntas? ¿Qué preguntas tienen? Profe, siempre para llegar a la solución particular uno tiene que partir de la forma estándar. La solución particular, sí, siempre. Siempre tiene que estar en forma estándar. Cuando se usa variación de parámetros, siempre debe estar en forma estándar. ¿Vale? Precisamente porque realmente de la ecuación diferencial, vamos a decirlo así, de la ecuación diferencial lo que estamos necesitando es que, además de, bueno, del y1 y y2, que son la solución de la homogénea, de la parte no homogénea, lo único que estoy necesitando que es este f de x. Entonces, claro, si de pronto no da, o sea, si no importara si estuviera en forma estándar o no, las soluciones cambiarían, ¿cierto? Porque acá si no tuviéramos la forma estándar tendríamos 8x a la 6. Y bueno, estos resultados cambiarían. Entonces es importante siempre cuando vamos a hallar la y sub p tener la ecuación diferencial en forma estándar. Profe, qué pena una pregunta. Es que aquí esta parte no la entendí muy bien. La de donde halló el Urusquiano, el x al cuadrado.
¿Eso de dónde lo sacó, profe? Es que estaba ahí perdido. Ah, ya, de la Y sub C, sí. Ajá. Para el Gaussiano siempre se toman estas funciones, ¿cierto? X a la 4 y X al cuadrado. Y bueno, sus derivadas. Se hacen ahí sus derivadas, se hace el Gaussiano y a partir de eso se halla el W. Luego el W sub 1, ¿qué es? Al mismo W, cámbiale la primera columna. ¿Por quién? Por 0 y f de x, esta que está encerrada en rojo. W sub 2, ¿quién es? Al mismo W al inicial, ahora le voy a cambiar es la segunda columna. ¿Por quién? Otra vez por 0 y f de x. Calculo esos determinantes y luego calculo U sub 1 y U sub 2 como lo planteamos ayer. ¿Sí? Calculamos entonces estas integrales para hallar y sub p. Luego entonces planteamos la solución general que es y sub c, ¿cierto? Más y sub p. Una vez planteada la solución general, lo que queda es resolver el PBI. Resolver el PBI y bueno, aplicamos las condiciones iniciales, que son y evaluado en un medio igual a 0 y y' evaluado en un medio igual a 0. Y bueno, procedemos. Procedemos con hacer la cuenta, hallar los valores de C1 y C2, resulta que un sistema de ecuaciones, hallamos las soluciones y escribimos entonces la solución general. La solución del PBI, por supuesto, ¿no? ¿A qué se refiere lo de la forma estándar? ¿Qué fue lo que no entendió? ¿Qué es la forma estándar? Profe, yo no entendí cómo queda, o sea, ese YP igual a 2x a la 6. O sea, no sé cómo le hizo ahí a lo último. Sí, ¿cómo le dio el 2x a la 6 menos Lo que x a pasa la es que el 6? YP, a ver, el YP, ¿quién es? Esto al igual que antes se plantea, es U sub 1 por Y sub 1 más U sub 2 por Y sub 2. Entonces, el U sub 1, ¿cuánto nos dio? 2x al cuadrado. Y el Y sub 1 es x a la 4, ¿cierto? Acá lo vemos. El Y sub 1 es x a la 4. El Y sub 2 es x al cuadrado. Entonces acá tenemos el Y sub 2 es x al cuadrado y el U sub 2 nos dio menos x a la 4. Entonces hacemos esa cuenta. Por eso queda 2x a la 6 menos x a la 6. Ah, listo, profe. Gracias. ¿Vale? A ver, por acá creo que tenemos más preguntas. Sí, la forma estándar es solamente para YP. La forma estándar es solamente para esa solución particular. Para la solución complementaria, no. La solución complementaria simplemente trabajo con la ecuación diferencial homogénea asociada, ¿sí? Es decir, la homogénea asociada será igualándola a cero, ¿vale? Es decir, ¿cuál es la ecuación diferencial homogénea asociada para esta Cauchy-Euler? Es x al cuadrado y segunda menos 5x y' más 8y igual a 0. Entonces, ¿cuándo necesito forma estándar? La forma estándar solamente la necesito cuando voy a hallar la solución particular. En ese momento es que necesito tener la forma estándar en la ecuación diferencial. ¿Bien?